Emisión.net. Buenos días. Cuando finaliza un año y comenzamos otro, os damos la más de las cordiales de las bienvenidas a un nuevo programa de Emisión.net. Y como cada vez, encantada de estar con todos vosotros, Beatriz Garrido. Hoy traemos un tema creo que muy apropiado para las fechas en las que nos encontramos. Un tema antiguo pero nuevo a la vez, un tema duro, un tema en el que grandes teólogos no se han puesto de acuerdo, mucho menos la gente de a pie, pero para ello tenemos a alguien muy especial y creo que nos va a sacar de muchas dudas. Él es el doctor Carballosa, como sabéis es doctor en teología e historia, es un hombre con una cultura enorme, a mí me encanta hablar con él, lo he entrevistado muchas veces y es un excepcional comunicador. Buenos días, doctor Carballosa, ¿cómo está? Buenos días, Beatriz, muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a hablar de si es cierta y si existe la predestinación como tal, un tema, como os decíamos, difícil. Doctor Carballosa, una primera pregunta, pero así en general, porque luego vamos a ir desgranando punto por punto todo lo que se puede hablar de este tema. ¿Cree usted en la predestinación para salvación de los seres humanos? Bueno, la palabra de Dios es clara y dice que sí, que Dios ha establecido el destino final, porque eso es lo que predestinación significa. Es fijar el destino de alguien de antemano. ¿Y quién mejor para fijar el destino de alguien de antemano que Dios? Nosotros los hombres también fijamos en una manera muy limitada en nuestra vida cotidiana lo que hacemos de antemano. Si salimos de nuestra casa para ir a la tienda, vamos a un sitio concreto, no vamos al azar. Si vamos de viaje, vamos de, de Santiago a Coruña, pues sabemos exactamente a dónde vamos. Es decir, el hombre es capaz de fijar limitadamente en el campo de su actividad diaria su destino. Pues Dios, el Todopoderoso, seguramente que lo hace. ¿Cree usted entonces en aquello del condenado por desconfiado, obra escrita precisamente para refutar o para ridiculizar un poquito esta doctrina? Aquello de, bueno, vive como quieras, total, tu destino está escrito. ¿Cree usted hasta tal extremo en esto? No, yo no creo en eso. Yo creo que Dios, el soberano y sabio, tiene un plan y aquí no estamos con la antigua canción de ¿qué será, será? No somos fatalistas y Dios no es fatalista, Dios es infinitamente inteligente y el fatalismo pertenece a otra esfera totalmente diferente a lo que es Dios y su plan y su propósito. ¿Qué me puede decir entonces del libre albedrío o de la libertad humana? Porque si Dios ya tiene un destino preparado, ¿cómo vemos esto junto con el libre albedrío que también habla la Biblia? Bueno, seguro. El libre albedrío significa que el hombre es responsable de sus actos, el hombre es responsable de sus hechos, de las cosas que hace. Lo que ocurre es que le damos, querida Beatriz, un sentido diferente a eso de libre albedrío. Mira, el único hombre en la tierra, desde el primero que hubo, que tuvo libre albedrío, digamos en el sentido perfecto, sin impedimento. Libre albedrío significa que uno actúa sin impedimento. Bueno, el único ser que tuvo libre albedrío entre los hombres fue Adán. Claro. Y fíjate lo malo que el mal uso que hizo Adán de su libre albedrío fue precisamente el acto de desobediencia que nos ha implicado a todos nosotros, el acto de desobedecer a Dios que lo llevó a él y al resto de la humanidad a alejarse de Dios. Hay quien habla también, la Biblia lo dice, en predestinación, pero solo para buenas obras. Esto sí es cierto, más fácilmente de creer, ¿no?
Sí, Dios nos ha salvado para buenas obras, solo que las buenas obras, y eso lo dice claramente la Escritura, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don o un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero la Biblia nunca dice que las obras del hombre, es más, dice todo lo contrario, que la obra humana contribuya a la salvación del hombre. El hombre está obligado a hacer buenas obras. Es más, las buenas obras no es solo para el creyente, no es solo para el cristiano, es para toda la humanidad. Todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, tiene la obligación de hacer buenas obras y tendrá que dar cuenta a Dios de lo que haya hecho. Uh-huh. Ahora, si es cierto, como usted me dice, la predestinación, ¿por qué Dios permitió que entrara el pecado en la tierra? Bueno, Beatriz, tú sabes que todas las preguntas que comienzan con un por qué son las más difíciles de contestar. ¿Sí? Dios lo permitió dentro de su plan perfecto, elaborado en la eternidad, elaborado y diseñado en la eternidad, y es un plan perfecto. Yo creo que Dios tiene como fin derrotar totalmente el mal. Beatriz, Dios es el autor de un plan que incluye el pecado, que incluye el mal, pero Dios no es el autor ni del pecado ni del mal. Te lo voy a explicar con una ilustración. En nuestra querida España hoy tenemos lindas autopistas, fabulosas autovías, y hay ingenieros de caminos, ingenieros de autovías que invierten mucho tiempo en diseñar esas autovías y hacen un formidable trabajo, pero fíjate, en esas autovías anualmente, lo sabemos todos y lo decimos con tristeza, mueren miles de personas, se accidentan y sufren y pierden miembros de su cuerpo y pierden la vida, pero no acusamos a los ingenieros de camino, a los ingenieros de autovías y de carreteras de ser los responsables de esos accidentes y de esas muertes. Es el que circula, el hombre, el que es el responsable. Bueno, eso nos da una idea de lo que estoy diciendo. Dios es el autor de un plan perfecto que incluye el pecado y el mal, como los ingenieros de nuestras autovías son autores de un diseño de carretera que incluye el hecho de que va a haber accidentes, pero ellos no son responsables de esos accidentes. ¿Cree entonces, en algo que a mucha gente le cuesta creer? ¿Cree en la elección divina de unos cuantos según a Dios le place? Bueno, hay una elección divina. Dios lo dice allí en su palabra, en la carta a los Efesios, dice que Él nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. La cuestión es la siguiente, hay que tener en cuenta cuál es el estado de toda la humanidad. Toda la humanidad, todo ser humano que viene a este mundo, está perdido, está muerto en delitos y pecados. Esa es una realidad que la palabra de Dios le enseña. El hombre que viene a este mundo, lo dice Pablo en Efesios 2:3, somos por naturaleza hijos de ira como todos los demás. Si Dios no elige, todos nos iríamos al infierno, por así decir, porque el hombre no es capaz de elegir a Dios. Lo que ocurre es lo siguiente, Beatriz, es que Dios formula un llamado general a todos los hombres. Ese es el punto clave. Dios formula un llamado general a todos los seres humanos. Lo dice la Escritura, Isaías 55:1, a todos los sedientos venid, venid a las aguas.
y a los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio. Y el Señor Jesucristo dijo que todos debían y podían venir a Él, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de los seres humanos, no sé si es la mayoría, pero un número respetable, un número importante de seres humanos, desoye ese llamado general de Dios. Y por lo tanto, al desoír, al rechazar, al desobedecer ese llamado general de Dios, que es sincero, a todos los sedientos, a todos los trabajados y cargados, si el hombre desobedece, desoye ese llamado de Dios, no recibe lo que se llama el llamado eficaz, que es el llamado de salvación. En la Biblia hay un caso muy concreto, que es el de Cornelio, el centurión. Dice que era un hombre piadoso, que daba limosnas, que oraba, pero no era salvo. Y a ese hombre que tenía esa actitud, oraba, daba limosnas, era un hombre bueno, Dios le envió a Pedro para que Pedro le hablase de Cristo y Cornelio y toda su familia fuesen salvos. Vamos a ver, doctor Carballosa, usted es tan buen comunicador que hace convencer a uno de lo que sea, ¿no? Y me lo está explicando y yo me estoy creyendo todo lo que me está diciendo. Pero cuando yo le pregunto antes si usted cree en la elección divina de unos cuantos según a Dios le place, y luego yo le hablo de la justicia de Dios, ¿cómo me lo casa esto? Porque Dios es justo en todos sus actos. La justicia de Dios es lo que Dios requiere, lo que Dios exige para que alguien pueda entrar en su presencia. Y la cuestión es, Beatriz, que no hay ser humano, no hay hombre en la tierra, ninguno, en ningún continente, en ningún país, que tenga una justicia, que sea poseedor de una justicia exactamente igual a la de Dios, para poder entrar en la presencia de Dios. Quien único posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo, ese cuyo nacimiento estamos recordando de una manera especial en estos días, ese que es conocido de nombre por muchos, ese Jesucristo, el que murió en la cruz, el que resucitó de los muertos y fue exaltado a la gloria, ese es el único que posee una justicia exactamente igual a la de Dios. Y esa es la justicia que Dios requiere, con la que nos recubramos, que estemos recubiertos de esa justicia para poder entrar en su presencia. Por eso es que la persona tiene que venir a Cristo y decirle: Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí, gracias porque tú resucitaste, tú vives, creo en ti, confío en ti, perdóname, sálvame, dame el regalo de la vida eterna, recúbreme de tu justicia para poder entrar en la presencia de Dios. Esa es la cuestión, Beatriz. ¿Dónde encajaríamos, doctor Carballosa, entonces, el tema de la fe? El tema de la fe es algo muy significativo y me alegro que hayas preguntado. La fe es acercarnos a Dios con las manos vacías, sabiendo que no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Bueno, lo único que podemos ofrecerle a Dios en realidad es nuestros pecados, y eso es lo que nos condena. Venimos a Dios con las manos vacías y venimos a Él creyendo, que eso es lo que la palabra fe significa, creer. El Espíritu Santo de Dios es esa persona que llamamos la tercera persona de la Trinidad, no porque sea inferior ni porque sea menor, sino ese es el orden de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo produce, quito la palabra provoca, produce, genera en nosotros la fe para confiar en Dios. Por eso dice la Escritura, porque por gracia
habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa fe la produce en la persona que se acerca a Dios, la produce el Espíritu Santo, la genera, la crea el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo me explica entonces? Pero claro, usted me está hablando continuamente, la genera, la produce, la justicia, revestidos de justicia. ¿Cómo me explica Juan 3:16? Muchos quizás no lo hayan oído nunca. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo concilio yo esto con que Dios sabe a dónde vamos? Dios nos elige antes de la fundación del mundo. A mí me es un poco difícil conciliarlo, doctor. Ay, sí, es un poquito difícil, pero fíjate, comienza con el amor de Dios. El amor es un atributo esencial de Dios. Dios es amor, dice la Biblia. Ese es un atributo esencial de Dios. Dice la Escritura, porque de tal manera, es decir, no es posible que el hombre pueda medir, describir, pesar, aquilatar eso que Dios tiene, que es amor, eso que Dios es. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo se refiere a todas las personas de este mundo. Dios ama al mundo. Y lo que ocurre es que ese mundo, todo ese conglomerado de miles de millones de personas, venimos a este mundo muertos en delitos y pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira lo que Dios hizo, que dio como un regalo. Dios dio a su Hijo único. No hay otro como Él. Y ahora dice el resto del versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el énfasis ahí? Que el 100% de los que han creído en Él, esos no se pierden. A esos Dios le da vida eterna. Y ahí es donde está la clave de la cuestión. No es tanto en el todo aquel, sino en el hecho de que es el 100%, no el 98, no el 99, no el 95, no el 99.9, sino el 100% de los que creen en Jesucristo reciben el regalo de la vida eterna. ¿Qué sentido tiene entonces, ya de antemano predestinación, todo el sufrimiento y toda la obra redentora de Cristo? La obra redentora de Cristo, bueno, eso es sumamente importante. Los sufrimientos de Cristo, más que nada, eso que Él experimentó en la cruz, eso tiene que ver con el hecho de que Dios derramó sobre Jesucristo, vació, Dios Padre vació sobre Jesucristo la copa de su ira. Hay un versículo en la Biblia, Romanos 8:32, que dice, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esa es la grandeza del amor de Dios. Y eso contrasta, Beatriz, con la tremenda condición del hombre. El pecado del hombre, el pecado fundamental del hombre, es no creer en Jesucristo. El Señor dijo que el Espíritu Santo vendría al mundo y redarguiría al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado, porque no creen en mí. Ese es el gran pecado del hombre, no creer en Jesucristo como el único Salvador, como el único camino, como la única ofrenda, como el único sacrificio,
como la única puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, pero al hilo de lo que estamos hablando, ¿qué de quienes no son capaces de creer? Dice la Biblia que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero les recuerdo que estamos hablando de predestinación, de elección. En alguna manera Dios da el creer y si no lo da no se cree. Es una pregunta un tanto difícil, pero seguro que usted me lo explica bien. Bueno, mira, hay personas que no pueden creer, Beatriz. Hay niños que nacen incapacitados y eso rompe el corazón. Niños que tienen eso que llaman el síndrome de Angelman, niños que no pueden hacer nada por sí solos, tienen que hacerle todo desde que nacen, toda su vida todo. Y hay otros niños, hay otras personas de igual manera, hay personas incapacitadas, es decir, no pueden creer, no son capaces de creer. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente no son capaces de creer. Creo yo, no tengo un versículo de la Biblia para demostrártelo, pero creo yo que a esos Dios en su amor, en su misericordia, en su justicia, los ha incluido en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Obra expiatoria significa los beneficios que se derivan del sacrificio de Cristo en la cruz. A esos que no pueden creer, Dios los ha incluido en esa obra expiatoria. Y niños que mueren al nacer, que al mes, a la semana, 2 o 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas mueren, Dios los ha incluido en esa obra expiatoria de Cristo, porque como has dicho varias veces, Beatriz, Dios es amor y es misericordia y es bondad y es infinitamente sabio y bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, doctor Carballosa. Incluso aquí podríamos incluir a gente que nunca ha oído el Evangelio, como tribus indígenas o cualquier otro grupo de enfermos o lo que sea. Pero yo me refiero a aquel que es normal, con todas sus capacidades bien puestas, y que directamente dices que yo he escuchado, doctor Carballosa, a personas que dicen, yo quisiera creer como tú, pero no soy capaz. ¿A usted no le ha pasado nunca esto? ¿No ha escuchado nunca esto? Sí. ¿Qué me dice de esta gente? Bueno, yo creo que hay un endurecimiento del corazón de parte de algunos. El que quiere creer, cree, Beatriz, de verdad. Hubo un caso en las Escrituras en el cual Jesucristo sanó a un hombre o sanó al hijo de un hombre y le preguntó si creía y esa persona le dijo a Cristo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Aquel que quiere creer, va a creer. Y otra cosa respecto de esto, que a lo mejor me lo ibas a preguntar después, mira, nadie que esté en la condenación eterna va a poder culpar a Dios de estar allí. Nadie podrá decirle a Dios, Dios, a mí me hubiese gustado creer, pero tú no me dejaste creer. A mí me hubiese gustado creer, pero tú no me elegiste, no me escogiste, y por eso estoy aquí en la condenación. Dios, a mí me hubiese gustado estar en el cielo, pero tú no me lo permitiste. Nadie podrá acusar a Dios de tal cosa. Aquel que quiere creer, puede creer. Cristo dijo precisamente a sus paisanos judíos, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, mas no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que ocurre es, Beatriz, que hay personas que quieren nadar en dos aguas, quieren vivir en el pecado, quieren continuar en el pecado, quieren seguir haciendo lo que le parece y quieren
decir que son salvos o quieren culpar a Dios de no ser salvo, y eso no es posible. Aclarado. Ahora una pregunta distinta, doctor Carballosa. ¿Puede el hombre contribuir algo a su salvación? Lo único que qué linda pregunta, Beatriz. Lo único que el hombre contribuye a su salvación es sus pecados, no hay nada. Mira, la cuestión es, la Escritura dice, lo he citado varias veces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras. Ahí está la clave, no por obras para que nadie se gloríe. Si alguien pudiese contribuir con un granito de arena a su salvación, cuando llegue al cielo, estará vanagloriándose, dándose golpe de pecho y diciendo, mire, yo contribuí un granito de arena y por eso estoy aquí en el cielo. No, eso es imposible. Los que vayan al cielo, los que estemos allí con Dios, en su reino, lo único que podemos decir es gracias, gracias, porque ha sido todo por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Recordemos que Cristo en la cruz pronunció aquella su penúltima frase, antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, antes de eso él dijo, consumado es, significa deuda saldada, nada se debe, todo se ha pagado. Si alguien pudiese contribuir con un granito de arena, estaría robándole a esa obra perfecta de Cristo ese granito de arena. Es imposible, Beatriz, el hombre no puede contribuir absolutamente nada más que sus pecados para su salvación. Usted me acaba de introducir en un tema que me encanta, yendo hacia el final de la entrevista, y es el tema de la gracia de Dios. ¿Dónde y en qué medida entra la gracia de Dios en este tema? Bueno, la gracia de Dios es fundamental, es la base. Gracia significa un regalo que uno no merece, pero lo que en realidad uno merece es todo lo contrario. Es eso, la palabra charis en el griego, charis, gracia, la palabra gesed en el hebreo, que significa también gracia, misericordia, significa amor muchas veces. Ese es el fundamento, y desde el principio de la creación, Dios manifestó su gracia con Adán. Adán, después de que pecó, salió corriendo, salió huyendo, a alejarse de Dios, y Dios fue detrás de Adán a buscarlo, y lo encontró. Le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando vio que Adán estaba totalmente desnudo, Dios sacrificó un animal y cubrió a Adán con la piel de ese animal. Y ese animal representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La base de lo que Dios obra para nosotros es su gracia manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo explica claramente en su carta a los Romanos, cuando dice que no somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados, somos recibidos por Dios sobre la base de su gracia. Dice, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. La gracia de Dios es el fundamento de todos los bienes que Dios nos da, y esa gracia, a su vez, se fundamenta en la obra perfecta de Cristo.
Para finalizar, doctor Carballosa, entonces empezábamos preguntándonos si era cierta la predestinación, la elección de Dios de algunos antes de la fundación del mundo. Usted me ha ido desgranando perfectamente cada una de mis dudas. ¿Qué mensaje de esperanza entonces podemos dejar para nuestros oyentes que tal vez no hayan entendido muy bien o todavía piensen, ¿y si yo no soy uno de esos elegidos? ¿Y si yo quiero creer y no puedo? ¿Qué mensaje le quiere dejar usted? Bueno, le quiero dejar un mensaje de esperanza y un mensaje de amor y un mensaje de confianza en ese Dios. En realidad, el único que sabe quién es elegido es Dios. Dios es el único que sabe. Ningún ser humano sabe si él o ella es. Y la única manera de saberlo es acercándose a Dios y diciéndole a Él: oh Dios, creo en ti, confío en ti. No lo entiendo todo, no lo comprendo todo, pero me entrego a ti. Me pongo en tus manos, sálvame. Y recordar que predestinación tiene que ver con aquellos que confían en Dios. La Biblia no dice nada de que el inconverso esté predestinado a algo. La Biblia no habla de la elección de los inconversos, habla de la elección de los creyentes. Dios ha predestinado al creyente a que un día ese creyente va a ser semejante a Cristo. Esto lo dice la Escritura. También allí en la carta de Pablo a los romanos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, para que sean hechos semejantes a Cristo. Entonces, esa es la cuestión. Tiene que ver con el destino final de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y el mensaje de esperanza, Beatriz, a todos aquellos que nos están oyendo es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquel que pone su fe y su confianza en Él, pone su vida en Él, Él le perdona todos sus pecados, le da el regalo de la vida eterna, inscribe su nombre en el libro de la vida, le salva, le abre las puertas del cielo de una vez y para siempre. Ese es el mensaje de esperanza, porque como bien decías, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, creo que son unas palabras muy adecuadas para la época en que vivimos, para el año que comienza, para que cada uno se plantee todo esto y vaya a Dios, y merece la pena, os lo podemos decir tanto el doctor Carballosa, mucho mejor que yo, como yo misma, merece la pena aceptar al Señor, seguirle y vivir día a día a su lado. Yo sé que no muchas personas se atreverían con esta entrevista, pero teniendo como entrevistado al doctor Carballosa, yo sabía que tenía la entrevista garantizada. Así que muchísimas gracias, doctor Carballosa, que Dios le bendiga en este nuevo año, a usted, a su esposa, a todos esos nietos preciosos que tiene, y siga bendiciendo como siempre ese ministerio espléndido que tiene. Muchísimas gracias. Beatriz, gracias a ti. Eres una formidable entrevistadora, eres una anfitriona formidable. Y a don Pedro Tarquis un fuerte abrazo también, mi gran amigo y hermano, y para ti y tu familia, que Dios os bendiga mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Y Chao. para todos vosotros, pues también nos despedimos. Muy prontito venimos con una entrevista de mucho interés y os dejamos aquí, esperando que os guste la entrevista, que haya sido de vuestro agrado, de vuestra bendición. Os deseamos un feliz año y hoy más que nunca mis deseos de bendición para este año que comienza, y un fuerte abrazo para cada uno de vosotros. Beatriz Garrido. Emisión.net